Los sonidos del corazón. Un rey mandó a su hijo a estudiar en un templo de un grande maestro, con el objetivo de prepararlo para que sea una grande persona. Cuando el príncipe llegó en el templo, el maestro envió a él para el bosque. Debería volver después de un año, con la tarea de describir todos los sonidos del bosque. Cuando el príncipe regresó, pasado ya un año, el maestro pidió para él una descripción detallada de todos los sonidos que había conseguido escuchar. El príncipe dijo: «Maestro, pude escuchar el canto de los pájaros, el barullo de las hojas, los colibríes, la brisa acariciando el césped y el zumbido de las abejas, y también el rumor del viento cortando los cielos». Terminado su relato, el maestro pidió al joven volver para escuchar aquello que fuese posible. El príncipe se quedó intrigado y confundido, pero sin decir nada, obedeció la orden del maestro pensando: «No entiendo, ya escuché todos los sonidos del bosque». Ahora, por días y noches, él permaneció solamente escuchando y escuchando, pero sin conseguir distinguir nada de nuevo, solamente aquello que ya le había relatado a su maestro. Pero cierta mañana comenzó a escuchar sonidos vagos, totalmente distinto a todo lo que había escuchado antes. Cuando más escuchaba, los sonidos eran más nítidos. Una sensación de encantamiento se apoderó del joven. Él pensó: «Esos son los sonidos que el maestro quería que yo escuchara». Sin ningún apuro, permaneció allí solamente escuchando. Ahora quería tener una certeza absoluta de que estaba en el camino cierto. Cuando regresó al templo, el maestro le preguntó qué más él había conseguido escuchar. Paciente y respetuosamente, el príncipe dijo: «Maestro, cuando presté atención, conseguí escuchar lo inaudible, el sonido de las flores abriendo, el sonido del sol naciendo y calentando la tierra, y el césped bebiendo el sereno de la noche». Solamente cuando aprendemos a escuchar el sonido del corazón de las personas, sus sentimientos mudos, sus miedos no confesados, sus quejas silenciosas, allí una persona puede inspirar confianza a su vuelta, entender lo que está errado y atender las necesidades reales de cada uno. La muerte comienza cuando las personas escuchan solamente palabras pronunciadas por la boca, sin que atiendan aquello que está en el interior de las personas para escuchar sus sentimientos, deseos y opiniones reales. Es necesario entonces escuchar lo inaudible de las cosas, el lado no medido, que es el que tiene su valor, pues es el lado más importante del ser humano. Autor desconocido. Señor Jesús, muchas gracias por estas palabras, que podamos meditar profundamente en ellas. Nos permite, Señor, por tu gracia, calmar nuestro interior. Solamente así podremos escuchar el clamor de aquellos que sufren en silencio, y también tu dulce y delicada voz en la quietud del silencio. Amén. Tu amigo y hermano Luis.